en esas regiones surgieron las primeras conexiones de las grandes culturas. Yo empiezo mi curso de historia de la política, ¿no? Porque el primer tomo es una historia mundial de la política, para hacer una política de Evo Morales. Porque la clave de toda mi política, son 3 tomos como este, es Evo Morales. Pero esto empieza allá, hago toda la historia del mundo de la política, de los chinos, de los hindúes, de los árabes, en fin, ya les mostraré cómo es la cosa. El latinoamericano estamos exigidos a hacer todo de nuevo, porque todos los que nos cuentan son construcciones ideológicas, aún de los que se creen más críticos. Todavía somos, y yo mismo me voy reatrapando, como digo, aquí tenemos cosas tales como que nuestra semana es de 7 días. Pues eso viene de la Mesopotamia. o tenemos códigos, pero en los códigos que tenemos derecho todavía se remontan a los grandes códigos del tercer milenio y sobre todo el de Hammurabi. Y yo, pensamiento crítico, digo, pues mi teoría crítica pues, es tradicional, tiene unos 5.000 años de existencia. Hace 4.700 años, Hammurabi dice, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano, con el pobre, con el extranjero. De ahí salió mi Ética de la Liberación de 1970-75. Ese texto me inspiró a escribir la Ética de la Liberación Latinoamericana en el año 75, porque nosotros hablábamos mucho de que había que comprometerse con el pobre, y eso lo había dicho Hammurabi. Ahora, lo interesante de esta ley es que no dice voy a hacer justicia con mi mujer, dentro del machismo, voy a hacer justicia con mi hijo, con el conciudadano y con el rico, sino que es el concepto ya de exterioridad. El orden tiene una ley, pero en la exterioridad de la ley está el que la ley no protege, pero sí la ley de Hammurabi y de la Mesopotamia. La viuda era la mujer del otro, y he hecho justicia con la mujer del otro. He hecho justicia con el hijo del otro. He hecho justicia con el que no tiene ni un buey, dice. Porque hacer con el que tiene 10 bueyes, pues está fácil. Y hacer justicia con el extranjero. Miren, si los europeos ahora, los suizos, los franceses, imitaran a esta ley hecha 1.700 años antes de Cristo, más 2.000, son 3.700 años. Le podemos decir a un europeo actual, alemán, sobre todo español, ¿por qué no leen textos de hace 3.700 años y entienden lo que es el derecho? No este derecho burgués de la Revolución Francesa, sino un derecho mucho más antiguo y crítico. Hagan justicia con el extranjero. Son todos estos que vienen desde el sur. Que lo mismo habría que decirlo a los norteamericanos con los mexicanos y salvadoreños y ecuatorianos. Ni están a la altura de Hammurabi. Digo esto para que piensen que desde ahí ya tenemos inspiraciones fundamentales, porque de ahí viene todo el pensamiento semita y de ahí va a venir otras cosas. Bien, Egipto, 3.000 años antes de la era común, menos 3.000, es ya la primera grandes dinastías. Y entonces el Egipto comienza a tener estado, organización, todo tremendo. Pero de Egipto, por ejemplo, si yo hago esto, una balanza, todo el mundo dice, pues la justicia, y eso está en los palacios de justicia, en una balanza. Pues esa es la balanza de Osiris. Osiris tenía una balanza en la mano, era el dios de la resurrección de Egipto. El muerto venía y le preguntaba a Osiris, ¿qué has hecho para merecer la resurrección? Además hay mucha gente que cree en la resurrección, aún en América Latina. Viene de Egipto, no viene de Israel. Israel viene de Egipto también, así que el cristianismo viene de Egipto. Y entonces, ¿qué le dice el muerto? El muerto le dice a Egipto, he hecho cosas buenas.
Y para eso lo tenía apuntado, porque en los sarcófagos y en los textos de las pirámides, los faraones escriben sus actos buenos para el día del juicio de Egipto, de Osiris, en la gran sala de Maat, que bien es el juicio final. El juicio final tampoco es cristiano ni es semita, es egipcio, ¿no? Y entonces el muerto, en el capítulo 125 del libro de los muertos, que es en realidad el libro de la vida, porque es lo que escribían los muertos para no olvidarse sus actos buenos cuando venía el juicio. ¿Ves? Como los muchachos que llevan en el examen anotadito todo para no olvidarse, así también los muertos llevan todo anotadito. Y entonces miren el capítulo 25, dice, ¿qué has hecho de bueno? Dice, he dado pan al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Entonces, con su nombre y apellido, lo resucita. Con su nombre y apellido, o es decir, individual. Y el señor Charles Taylor, en el Source of the Self, la fuente de la identidad, va a buscar la identidad entre los griegos y no lo encuentra. Si se hubiese tomado un barquito y hubiese llegado a Egipto, entonces, 2500 años antes de Aristóteles, tanto de Aristóteles hasta mí, o es decir, si el Egipto está en el 30 siglos antes de Cristo y Aristóteles está en el 350, había 2650 años desde los textos de Menfis a Aristóteles. Y de Aristóteles hasta mí hay no más que 2300, es decir, menos. Digo para que tomen proporción. O es decir, que Egipto era para los griegos una cultura más antigua que la griegos para mí. Y todos dicen, la filosofía empieza en Grecia. Mentira, empieza en Egipto. Y lo dice Aristóteles, lo dice Platón. Nuestra filosofía empezó en Egipto, lo dicen. Pero von Humboldt, que pasó por aquí también, se inventó después la Universidad de Berlín y la primera tesis de la Universidad de Berlín, la filosofía es griega. Y entonces el helenocentrismo fue el padre o la madre, como quieran, del eurocentrismo.